¿Qué quiere decir con eso? En la gran pantalla de la videoconferencia, el rostro del ejecutivo de Unicorpo era una máscara de fría desaprobación. Se me dijo que hoy estaría presente alguien con fluidez en varios idiomas. Esa fue la única razón por la que despejé mi apretadísima agenda para esta reunión. Sofía contuvo el aliento, su voz apenas un susurro en el micrófono. Varios idiomas. La observé desde mi puesto, con el corazón martilleándome las costillas como un pájaro enjaulado. Ella negó levemente con la cabeza, en un intento desesperado por mantener la compostura frente a decenas de miradas atentas. Me temo que no estaba al tanto de ese requisito específico. Quizás ha habido algún tipo de error de comunicación. Esta era una reunión en línea crucial, un acuerdo que podría definir el futuro de Ether. Sofía había estado llevando la presentación de manera impecable en inglés, con una voz segura y clara. Pero entonces, un participante de la sucursal de Shanghái activó su micrófono y lanzó una pregunta en un chino rápido y fluido. El tranquilo discurrir de la reunión acababa de hacerse añicos. No nos habíamos preparado para preguntas en chino. El ejecutivo entrecerró los ojos, su paciencia agotándose. Entonces era mentira, señorita Rosales. ¿Está tan desesperada por conseguir una reunión que recurre a tácticas deshonestas? Es una cuestión de confianza básica. El rostro de Sofía palideció, su máscara profesional, cuidadosamente construida, resquebrajándose bajo la acusación. No, se lo aseguro. Ha habido un terrible malentendido. Su pánico era palpable, una ola de frío que recorría la sala y se colaba en mi monitor. Mi mente iba a 1000 por hora. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar de inmediato. Me incliné hacia mi propio micrófono, y mi voz sonó más clara y firme de lo que me sentía. Un momento, por favor. Yo responderé a la pregunta. Entre la docena de ventanas de vídeo en la pantalla principal, todas las miradas se giraron hacia mi pequeño e insignificante recuadro. Ya no había vuelta atrás. Era el momento. El momento que cambiaría toda mi vida. Mi nombre es Leo. Tengo 25 años y mi vida, hasta hace poco, era un caos de repartos de comida por las calles de Madrid. La empresa tecnológica en la que me dejé cuerpo y alma justo después de terminar el bachillerato era el tipo de lugar que valoraba mucho más sus márgenes de beneficio que a sus empleados. El agotamiento fue tan completo, tan abrumador, que se sentía como una enfermedad física, y necesité alejarme solo para volver a sentirme humano. Me crió mi madre, Elena, solo nosotros dos contra el mundo. La universidad era un lujo, un sueño que nunca estuvo realmente en nuestros planes. Conseguí empezar un ciclo de formación profesional en diseño web en un instituto local, lleno de una especie de cautelosa esperanza. Pero entonces mi madre enfermó. Sus gastos médicos se convirtieron en una montaña que no podíamos escalar, y dejé los estudios sin pensarlo 2 veces para aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Me esforcé al máximo, impulsado por la necesidad desesperada de darle una vida mejor, de alguna manera recompensarla por toda una vida de sacrificios. Pero mi cuerpo cedió mucho antes que mi determinación. Ahora, intentar encontrar un trabajo decente en una ciudad como Madrid cuando has abandonado la formación profesional es un infierno particular. Si solo fuera yo, podría sobrevivir a base de fideos instantáneos y esperanza. Estaría bien, pero no soy solo yo. Tengo que pensar en mi madre, mantenerla. Aquella misma mañana había tenido otra entrevista en una de esas estériles oficinas acristaladas del distrito financiero. En el momento en que tuve que hablar de mi formación incompleta y de los motivos de salud que me llevaron a dejar mi último empleo, vi cómo sus expresiones amables se congelaban. Casi podía sentir el muro de duda y juicio levantándose entre nosotros. Hojeaba las gastadas páginas de mi agenda, un caótico desorden de ferias de empleo y horarios de entrevistas rodeados con un círculo. Un profundo suspiro se escapó de mis labios. Necesito conseguir algo. Necesito hacerlo pronto. El sueño de darle a mi madre una vida cómoda, una vida libre de preocupaciones económicas, parecía alejarse cada vez más con cada día que pasaba. La lluvia caía sobre Madrid con una fuerza implacable, difuminando las luces del centro en largas vetas de acuarela. Estaba en medio de un largo reparto de comida, con mi fina chaqueta ya empapada, cuando la vi. Estaba acurrucada bajo la frágil marquesina de una parada de autobús, aferrada al poste metálico como si fuera un salvavidas. La gente pasaba a toda prisa con la cabeza gacha,
un bosque en movimiento de paraguas negros, y nadie le dedicaba una segunda mirada. Pero yo podía ver el temblor en sus manos, el ritmo superficial y aterrorizado de su respiración. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, un recordatorio constante y amable de mi infancia: cuando veas a alguien en apuros, Leo, ayúdalo. Siempre, siempre, ofrécele una mano. Cambié de rumbo, con mi pesada mochila de reparto colgando del hombro, y sostuve mi propio paraguas, grande y resistente, sobre ella. La repentina protección del frío aguacero la hizo estremecerse y levantar la vista. ¿Se encuentra bien?, pregunté en voz baja, intentando no asustarla más. ¿Necesita que llame a alguien? Una ambulancia, quizás. Tenía un pañuelo de seda presionado contra los labios, y gotas de sudor se mezclaban con las de lluvia en sus sienes. Cuando me miró, me quedé sinceramente sorprendido. Incluso en su evidente sufrimiento, era increíblemente hermosa, quizás unos años mayor que yo, vestida con un traje elegante y de aspecto caro, ahora húmedo y arrugado. Parecía alguien que debería estar en una sala de juntas, no a punto de desmayarse en una parada de autobús. Mientras yo estaba allí, probablemente con cara de idiota, ella me miró, con los ojos luchando por enfocar. Estoy bien. Su voz era tensa y entrecortada. Solo un pequeño ataque de pánico. No parece estar nada bien, dije, con un tono más suave y preocupado de lo que pretendía. Hay un banco ahí. Vamos a sentarla antes de que se caiga. ¿Puede? Ella asintió con la cabeza, débil y temblorosa. Le ofrecí mi brazo y ella lo agarró con una fuerza sorprendente mientras la guiaba los pocos metros hasta el banco relativamente seco bajo el techo de la parada. Rebusqué en mi mochila, encontré una botella de agua sin abrir de mi propio almuerzo y se la entregué. ¿Está completamente segura de que no necesita atención médica?, pregunté de nuevo, observándola tomar pequeños y cuidadosos sorbos. Sí, logró decir, su respiración comenzando a normalizarse lentamente. Esto pasa a veces. Estaré bien si descanso un minuto. ¿Le pasa a menudo? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerlas, más bruscas de lo que pretendía. No debería estar aquí trabajando y esforzándose tanto si esto es algo normal. Realmente necesita cuidarse mejor. En el momento en que las palabras salieron, una ola de arrepentimiento me invadió. Era demasiado directo, demasiado personal y completamente fuera de lugar. Pero esa era mi súplica constante y desesperada a mi madre. Ella se esforzaba al máximo, haciendo traducciones como autónoma desde casa, ignorando su propio agotamiento aplastante solo para asegurarse de que tuviéramos suficiente para el alquiler y la compra. Solo quiero asegurarme de que tienes todo lo que necesitas, mi amor, decía ella con voz cansada pero siempre llena de amor, generalmente justo antes de que otra crisis de fatiga la dejara postrada en la cama durante días. Todo el dinero del mundo no significaría nada para mí si la persona más importante de mi vida no estuviera sana y segura. Ese miedo profundo me volvía casi iracundo con la gente que parecía esforzarse descuidadamente más allá de sus límites. Pero, ¿quién era yo para hablar? Yo mismo me había agotado hasta el extremo en mi último trabajo. Una risita entrecortada rompió el tenso silencio entre nosotros. Tengo que admitir que nunca imaginé recibir un sermón tan severo de un completo desconocido en una parada de autobús. La mujer me miraba ahora, con un brillo de sorpresa y diversión en sus ojos cansados. Un poco de color ya estaba volviendo a su rostro. Lo siento, murmuré, sintiendo mi cara enrojecer de vergüenza. Eso ha sido totalmente inapropiado. Me he pasado de la raya. Ella negó con la cabeza, con una pequeña y genuina sonrisa en los labios. No, estabas preocupado por una extraña. Eso no es algo que vea todos los días en esta ciudad. Gracias por el paraguas y, bueno, por parar. No es nada. Solo me alegro de que parezca estar mejor. Cuando me giré para guardar la botella de agua de nuevo en mi mochila, mi enorme bolsa de reparto, que había apoyado descuidadamente contra la pata del banco, se volcó con un golpe sordo. El contenido se desparramó por el asfalto húmedo, no una colección de solicitudes de empleo, sino un gastado libro de texto sobre lenguas asiáticas y un cuaderno de bocetos lleno de detallados diseños de páginas web. Antes de que pudiera protestar, ella se arrodilló, sus manos bien cuidadas recogiendo cuidadosamente las páginas esparcidas y ligeramente húmedas. Oh, por favor, no se moleste. No pasa nada,
ya lo recojo yo. No es ninguna molestia, dijo ella, su voz sonando mucho más suave y segura ahora. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron en una de las páginas del cuaderno. Vaya. Miró del intrincado boceto a mi cara, un nuevo tipo de curiosidad naciendo en su expresión. ¿Eres estudiante? ¿Diseñador web? Ah, no, ya no. Lo fui durante un tiempo. Ahora estoy entre trabajos, supongo que se podría decir. Pareces muy joven, observó, devolviéndome mis cosas con cuidado. Hubiera pensado que todavía estarías en la universidad. Lo estaría por mi edad, pero dejé la FP hace un tiempo, admití, con el familiar dolor del fracaso y la vergüenza regresando. Mi último trabajo fue una pesadilla. De repente, me estaba desahogando con una completa desconocida, toda la patética historia de mi vida saliendo a borbotones antes de que pudiera detenerla. Me interrumpí de golpe, completamente mortificado. Era ella la que acababa de tener un ataque de pánico y ahí estaba yo, echándole todos mis problemas encima. Lo siento mucho. De verdad que no necesita escuchar todo esto. Por favor, olvide lo que he dicho. Dijo ella, con voz firme pero no desagradable. Se puso de pie, con la compostura casi totalmente restaurada, pareciendo de nuevo la poderosa ejecutiva. Puso una mano en mi brazo para evitar que recogiera el resto de mis cosas y huyera avergonzado. Sus siguientes palabras fueron lo último que esperaba oír en el mundo. Creo que deberías venir a trabajar a mi empresa. Mi cerebro simplemente se detuvo en seco. ¿Qué? Pocos días después, me encontraba en el vestíbulo minimalista y reluciente de un rascacielos en el corazón del distrito financiero de Madrid. Mis manos sudaban mientras navegaba por el directorio de la pantalla táctil y tomaba el silencioso ascensor express hasta la planta designada. Las puertas automáticas de cristal se abrieron, revelando una recepción elegante y moderna con una vista impresionante de la ciudad. Me acerqué al mostrador con el corazón latiendo nerviosamente contra mis costillas. Hola, bienvenido a Ether Inc., me saludó la recepcionista con una sonrisa educada y profesional. Buenos días, mi nombre es Leo. Tengo una cita con Sofía Rosales. Gracias por avisarme, Leo. Le diré que has llegado. Toma asiento, por favor. Un momento después, la mujer de la parada de autobús emergió de un pasillo con un aspecto completamente diferente. En ese entorno, irradiaba un aura de confianza y autoridad. Su nombre, ahora lo sabía, era Sofía Rosales, y era la CEO interina de Ether Inc., la misma consultora tecnológica intimidantemente sofisticada en la que me encontraba ahora. Después de nuestro extraño encuentro bajo la lluvia, no me dio una tarjeta de visita. En cambio, insistió en tomar mi número de teléfono para poder agradecérmelo debidamente. El mensaje que recibí al día siguiente, invitándome a una charla informal en su oficina, me dejó completa y absolutamente atónito. Ether Inc. era un nombre importante en el mundo de la tecnología, un nombre que había visto mencionado en periódicos de negocios y blogs del sector. Proporcionaban consultoría de alto nivel a grandes corporaciones globales. ¿Por qué demonios una empresa como esa, o una mujer como ella, se interesaría por alguien como yo? Toda la situación parecía surrealista, como un sueño elaborado del que estaba a punto de despertar. Me había convencido de que era algún tipo de broma pesada o un error muy extraño, pero ver a Sofía Rosales caminando hacia mí con una sonrisa profesional lo hizo terriblemente real. Contratar a un chico como yo, un abandono de la FP con un historial probado de burnout debido a un ambiente de trabajo tóxico, sobre el papel, no tenía el menor sentido. Estaba increíble e indescriptiblemente agradecido a Sofía por esta oportunidad increíble. Voy a darlo todo por esta empresa, me prometí a mí mismo mientras subía en el ascensor en mi primer día. Ahora tenía dos personas en mi vida por las que luchar, mi madre y la mujer que de alguna manera vio algo en mí y me dio esta oportunidad imposible. Hice un voto silencioso de que no defraudaría a ninguna de las dos, pasara lo que pasara. Y cumplí esa promesa, incluso cuando los susurros y las miradas de reojo comenzaron casi de inmediato. ¿Un chico que dejó la FP? ¿En serio? ¿En este departamento? He oído que fue un fichaje personal de la nueva CEO. Alguna obra de caridad, al parecer. Los comentarios no siempre me los decían directamente a la cara, pero tampoco era necesario. Los veía en los canales públicos de Slack de la empresa, pullas veladas y preguntas sarcásticas.
Los oía en la sala de descanso, conversaciones susurradas que se detenían abruptamente en el momento en que entraba. Ether Inc. era una empresa de élite, con personal formado por graduados de ICADE o ESADE y de los mejores programas de ingeniería. La idea de un experto sin título, sin cualificaciones formales, entre ellos, era aparentemente una ofensa profunda. Simplemente, este no era un lugar que contratara a gente como yo por los canales normales. Las otras contrataciones a mitad de carrera eran estrellas reclutadas de la competencia, personas con currículos brillantes que buscaban ascender aún más en la jerarquía corporativa. Yo era una anomalía, un fallo en su sistema, un error no deseado. Mi presencia, sin el pedigrí adecuado o una trayectoria profesional clara y ambiciosa, era un rompecabezas que no se molestaban en resolver. Era mucho más fácil para ellos simplemente resentirse conmigo. ¿Por qué él? Esa pregunta silenciosa parecía flotar en el aire cada vez que caminaba por la enorme oficina de planta abierta. Leo, ¿de verdad eras demasiado pobre para terminar tus estudios?, me preguntó sin rodeos un compañero mayor un día cerca de la máquina de café. Bueno, sí. La situación económica de mi familia era difícil. Vaya. Ya sabes, existen cosas como los préstamos estudiantiles y las becas. Sentí que era más importante empezar a trabajar lo antes posible. ¿Tan grave era?, preguntó, meneando la cabeza con una sonrisa irónica. Tus padres debieron ser muy irresponsables para ponerte en esa situación. Una oleada de ira me recorrió al mencionar a mi madre, pero apreté la mandíbula y me obligué a contenerme. Ya era un adulto. No podía dejar que me afectaran. Él no sabía nada de mi madre ni de los sacrificios que había hecho. No podía entenderlo. No dejes que te afecte, me dije por centésima vez, mirando la pantalla de mi ordenador. A pesar de tener que soportar este tipo de ridículo diario, Ether estaba a años luz de mi último trabajo. La empresa no obligaba a sus empleados a trabajar horas desorbitadas, ni les negaba las vacaciones. En ese sentido, tenía una suerte increíble. No podía permitirme renunciar a esta oportunidad solo porque no conseguía el respeto de la gente que me rodeaba. Aún así, ¿contratar a un chico sin título cuando la empresa ya está en terreno inestable? ¿En qué está pensando la señorita Rosales? Bueno, ¿qué esperabas? Solo es una CEO interina, al fin y al cabo. Desconcertado por el desdén, ladeé la cabeza. ¿Qué quieres decir con interina?, pregunté. Se inclinó de forma conspiradora. ¿No lo sabes? Su padre, Ricardo Rosales, fue el CEO hasta hace unos 6 meses. Tuvo que dimitir repentinamente tras una grave crisis de salud. Así que le pasó el mando a su hija. Ah, ya veo, dije. Todavía está aprendiendo, intentando demostrar que puede dirigir una empresa de este tamaño. No es una profesional de verdad, continuó. ¿Quién sabe cuánto tardará el consejo en decidir reemplazarla? Por eso todos la llaman la interina. El grupo de veteranos se rió entre dientes, un sonido cruel y cómplice. Estaba claro que Sofía aún no se había ganado la confianza o la autoridad suficiente entre sus propios empleados para merecer su respeto. No era ninguna sorpresa, supongo. Parecía que estaba en una situación imposible. Recordé la primera vez que la conocí en aquella parada de autobús. A pesar de estar en medio de un terrible ataque de pánico, insistió en que estaba bien. Quizás la inmensa presión de su nuevo papel y el escrutinio constante eran la causa de sus problemas de salud. Si yo estuviera en su lugar, el peso de todo ello me habría aplastado hace mucho tiempo. Deseé que encontrara un poco de paz, pero en ese entorno implacable, no parecía probable. Me pregunté si había algo que pudiera hacer para ayudarla, para aliviar su carga, aunque fuera un poco. Pero, sinceramente, es solo cuestión de tiempo que la reemplacen como CEO, añadió otro veterano que escuchaba nuestra conversación, con un gesto displicente. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe quién es el verdadero sucesor. ¿El verdadero sucesor? Mira allí, ese es el vicepresidente de ventas, Marcos Valdés. Mi superior señaló discretamente a un hombre de unos 40 años que charlaba animadamente con un grupo de subordinados. Irradiaba un aire de energía juvenil, pero sus ojos transmitían una autoridad aguda y calculadora. Antes de la marcha del señor Rosales padre, todo el mundo en la empresa asumía que Marcos sería el próximo CEO, explicó. Su padre era miembro del consejo de una gran competidora y,
al parecer, Marcos había sido preparado para un puesto de liderazgo como este toda su vida. Era innegablemente capaz y gozaba de gran confianza entre la vieja guardia. Así que todos pensaban que era el candidato adecuado para el puesto más alto. Marcos Valdés era el tipo de hombre capaz de convertir cualquier error en una victoria personal. Pero como todo sucedió tan de repente, el viejo le pasó el cargo a su propia hija. O al menos eso dice la historia oficial. Con las expectativas tan completamente frustradas, no era de extrañar que hubiera tanto resentimiento latente, todo dirigido hacia Sofía. El hecho de que fueran colegas en sus funciones, a pesar de la diferencia de edad, probablemente solo empeoraba la situación. Sofía estaba siendo juzgada y criticada basándose únicamente en suposiciones infundadas y envidia. No pude evitar preguntarme cómo se sentía ella yendo a trabajar cada día en ese ambiente hostil. Leo, ¿cómo te va en la empresa ahora que llevas un mes aquí? Sofía me llamó a su espacioso e intimidante despacho. Probablemente solo estaba comprobando cómo estaba, sintiendo un sentido de responsabilidad ya que había sido ella quien me había avalado personalmente. Me estoy adaptando bien al flujo de trabajo, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Sigo recibiendo bastante apoyo de mi equipo, pero no ha habido grandes problemas. En realidad, la dinámica social era una pesadilla, pero me guardé esa parte para mí para evitar causarle preocupaciones innecesarias. Lo último que quería era añadir otra carga a sus ya pesados hombros. Me alegro mucho de oírlo, dijo. Como tratamos con tantos clientes internacionales, me preocupaba un poco la comunicación en inglés. Llevo años estudiando inglés, así que no ha sido un gran problema hasta ahora, respondí. Es un alivio, dijo ella. A mí misma se me dan fatal los idiomas, así que estaba preocupada. Mi madre siempre me animó a estudiar idiomas. Solía decir que sería una habilidad esencial para el futuro. Tu madre parece una mujer muy sabia, dije. Lo es, asintió Sofía, pero me está costando un poco todo el inglés de negocios específico y la jerga técnica. A todo el mundo le cuesta al principio, la tranquilicé. Es solo cuestión de acostumbrarse, así que, por favor, ten paciencia. Recuerda, ahora eres uno de los nuestros. Tu sitio está aquí. Sí, señora, dije. Sofía sonrió, una expresión cálida y genuina que pareció iluminar todo su rostro. Eres un verdadero soplo de aire fresco, ¿sabes, Leo?, dijo. ¿De verdad?, pregunté. Sí, respondió. Ah, por cierto, creo que nunca te conté por qué me fijé en ti aquel día. No, creo que no, dije. Mencionaste algo sobre mi personalidad y mi entusiasmo, pero... Bueno, ¿y si te dijera que es porque eres exactamente mi tipo?, dijo. ¿Qué? Su comentario, completamente inesperado, hizo que se me quebrara la voz y mi cara se pusiera roja al instante. Nunca había sido popular con las mujeres en toda mi vida. Ninguna mujer había mostrado tanto interés por mí antes, pero... Era adulta. Entendía que solo estaba bromeando, ¿verdad? Bueno, tengo que ir a una reunión ahora, así que te veo luego, dijo. Dejándome allí, aturdido, Sofía salió rápidamente del despacho. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho por aquel repentino comentario juguetón. ¿Solo estaba bromeando conmigo para ver mi reacción? Incluso si lo estaba, tenía que admitir que no estaba nada mal. Cuando finalmente empecé a dominar el inglés técnico del mundo de la consultoría informática, mi trabajo comenzó a progresar con mucha más fluidez. Empecé a crear documentos complejos en inglés e incluso logré negociar con éxito con clientes internacionales por correo electrónico y videollamada. Comencé a disfrutar genuinamente del trabajo y, a pesar de ser un campo completamente desconocido, rápidamente me enamoré del sector y sus desafíos. Incluso los empleados más veteranos que inicialmente se burlaron de mí por haber abandonado la FP, comenzaron a reconocer a regañadientes mis esfuerzos y resultados. Eres bastante capaz para un chico sin título, decían, aunque todavía escuchaba de vez en cuando los susurros y los cumplidos indirectos. El lugar se había vuelto mucho más fácil y productivo para trabajar en comparación con cuando empecé. Leo, ha sido un trabajo excelente, dijo David Torres, mi jefe de departamento. Este cliente en particular es conocido por ser increíblemente impaciente, pero gracias a tu agilidad y eficiencia al atender sus solicitudes, el proyecto avanza muy por delante de lo previsto. Me quedé completamente sin saber cómo responder al elogio directo.
Nunca me habían elogiado de esa manera en mi trabajo anterior. ¿Se esperaba que lograra hacer todo sin quejarme? ¿Debería estar contento con eso o simplemente decir humildemente que todavía estoy aprendiendo y que tengo un largo camino por recorrer? En situaciones como esta, Leo, está bien simplemente estar contento. Oí la voz de Sofía y sentí una mano ligera y amistosa en mi hombro. Había aparecido de repente a mi lado, aparentemente de la nada. Sabía que solo estaba tratando de animar a uno de sus subordinados, pero el contacto físico inesperado hizo que mi cara se calentara al instante. Tenía idea de lo atractiva que era o del efecto que causaba en la gente. Sofía dijo, parecía que te estaban regañando en lugar de elogiarte, así que me sorprendió un poco. Ah, lo siento, dije. Tienes que dejar de disculparte tan rápido por todo. No has hecho nada malo. Sí, gracias, dije, inclinando ligeramente la cabeza hacia David y Sofía. David se rascó la mejilla, mirando de un lado a otro entre mí y la joven CEO. Sinceramente, cuando te uniste al equipo, no sabía muy bien qué esperar, pero supongo que me preocupaba por nada. Sofía le sonrió. Parece que tienes un gran ojo para las personas, ¿no? Desde luego, señora Rosales, dijo David, riendo cálidamente. Llevaba en la empresa mucho más tiempo que Sofía y había sido su superior antes de la enfermedad de su padre, pero ahora sus roles estaban invertidos. Me había admitido una vez que fue incómodo al principio, pero que estaba increíblemente impresionado con la forma en que ella estaba manejando la inmensa presión. Mientras observaba a los dos interactuar con tanta facilidad, sentí una intensa mirada penetrante sobre mí desde el otro lado de la sala. Giré la cabeza y vi a Marcos Valdés mirando en nuestra dirección, su sonrisa amistosa desaparecida, reemplazada por una expresión fría e indescifrable. Recordé lo que mis colegas habían dicho, que Marcos una vez fue considerado el siguiente en la línea para el puesto de CEO. No pude evitar preguntarme qué estaría pensando mientras observaba a Sofía ganarse el respeto de un gerente senior como David. ¿Realmente no tenía interés en el puesto? ¿O secretamente todavía deseaba desesperadamente estar al mando? Bueno, cualesquiera que fueran sus sentimientos, no era algo de lo que un empleado junior como yo debiera preocuparse. La actual CEO ya había sido elegida. Los incansables esfuerzos de Sofía finalmente estaban comenzando a ser reconocidos por todos en la empresa. La posición de liderazgo no cambiaría pronto. O eso pensaba. Nunca había hablado directamente con Marcos, ya que estábamos en departamentos completamente diferentes. Así que, cuando me llamó un día, me sorprendió bastante. Y era sobre un asunto muy importante. Leo, me gustaría que me ayudaras con un próximo proyecto, dijo. Yo, señor, respondí. No podía imaginar cómo podría ayudar a alguien de otro departamento, especialmente a un vicepresidente, después de solo unos meses en la empresa. Pero si había algo que pudiera hacer para contribuir, quería hacerlo por Sofía, la mujer que me había traído hasta allí. Sé todo sobre ti, Leo, dijo Marcos. ¿Fuiste contratado a través de una conexión personal con la señora Rosales, no es así? A pesar de ser etiquetado como alguien que abandonó la FP, te has esforzado mucho y has producido resultados impresionantes. Te veo como un empleado fuerte, resiliente, que puede rendir bien bajo presión. Por eso me gustaría que me apoyaras en la próxima presentación online con Unicorpo. Me quedé completamente perplejo. No tenía idea de que un hombre tan importante como Marcos estuviera prestando atención a mi trabajo. A veces sentía como si me estuviera mirando desde el otro lado de la oficina, pero tal vez solo era mi inseguridad y mi imaginación. Por supuesto, señor Valdés, dije. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Por favor, dígame qué necesita. Incliné la cabeza profundamente y Marcos sonrió con una expresión cálida y alentadora en su rostro. Eres muy sincero. Me gusta, dijo. Entonces, de acuerdo. Hagámoslo juntos. Me entregó una gruesa carpeta de documentos. Mi función era ayudar a Sofía en una importante presentación online para un gran cliente potencial, Unicorpo. Marcos explicó que quería usar mis habilidades lingüísticas a nuestro favor. Mis tareas eran ayudar a preparar los materiales de la presentación, gestionar la parte técnica de la videoconferencia y proporcionar apoyo lingüístico si era necesario. Comencé a revisar los documentos de inmediato, información detallada sobre el cliente, los costes proyectados para el enorme proyecto,
el personal clave involucrado y los diferentes países en los que operaban sus sucursales. La cantidad de detalles y la increíble escala de este proyecto eran diferentes a todo en lo que había trabajado. Solo prepararme para esta presentación me puso extremadamente nervioso. Además de Marcos y yo, Sofía también participaría en la reunión. Mientras Marcos se encargaría principalmente de la presentación y la negociación, Sofía necesitaba estar presente como el rostro de la empresa, la CEO interina. La inmensa importancia de esta reunión solo aumentó mi ansiedad. Sin embargo, también era una oportunidad fantástica para contribuir directamente al éxito de la empresa y, por extensión, apoyar a Sofía. Revisé y revisé meticulosamente las diapositivas de la presentación, buscando la opinión constante de David y otros empleados senior hasta que estuvieron absolutamente perfectas. El día de la gran reunión finalmente llegó. Mientras esperaba en la sala de conferencias configurando la videollamada, Sofía llegó, con aspecto nervioso pero decidido. Unos minutos antes del inicio, recibimos un mensaje de Marcos por Slack. El mensaje fue corto y directo: sufría una intoxicación alimentaria repentina y grave y se dirigía al hospital. No podría hacer la presentación. ¿Hablas en serio? Sofía miró el mensaje en la pantalla, con el rostro pálido. No puede estar hablando en serio, ahora no. ¿Qué pasa, Sofía?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Es Marcos, dijo. Dice que está enfermo y no puede liderar la presentación, pero fue él quien preparó todo. Se suponía que él estaría al mando. No puede dejarnos con esto solos. Yo me encargo de la presentación, dijo Sofía, respirando hondo y su expresión endureciéndose con determinación. No puedo dejar que haga esto sola, señorita Rosales, dije. Estaré aquí para apoyarla. Gracias, Leo. Cuento contigo, respondió. Por supuesto, dije. Ver la dedicación de Sofía ante esa crisis repentina me recordó la fuerza de mi madre. Por ella, decidí dar lo mejor de mí en esta presentación. Teníamos que hacerlo lo mejor posible. La presentación debía ser en inglés, y Sofía era más que capaz. Sabía que podría manejar la parte principal con facilidad. Estaba listo para gestionar las diapositivas y el chat mientras Sofía iniciaba la negociación crucial. Tan pronto como comenzó la reunión, Sofía arrancó con una voz clara y fluida en inglés, a pesar del cambio de planes de última hora. A mitad de camino, un participante del lado del cliente levantó la mano virtual. Era una pregunta. Sofía hizo una pausa y le indicó educadamente que procediera. Pero entonces, toda la situación implosionó. Ambos nos quedamos completamente perplejos. La pregunta fue hecha en un chino rápido y fluido. No es raro que los participantes de una reunión global sean de diferentes países. Fue precisamente por eso que planeamos realizar toda la reunión en inglés, la lengua franca aceptada a nivel mundial. ¿Por qué de repente, sin previo aviso, cambiaron al chino? A pesar del shock y la confusión, Sofía preguntó educadamente en inglés si el caballero podría, por favor, repetir la pregunta. El interlocutor respondió con un nuevo mensaje en el chat, esta vez en inglés, con su descontento evidente incluso en el texto. Disculpe, señorita Rosales, pero ¿qué está pasando aquí?, presionó el representante senior del cliente, un hombre de rostro serio, con su voz retumbando en los altavoces. Se me dijo específicamente que habría alguien que habla varios idiomas asiáticos en esta reunión. He reservado tiempo en mi apretada agenda específicamente por este motivo. ¿Varios idiomas? No habíamos oído ni una palabra sobre la necesidad de varios idiomas. Marcos no había mencionado nada al respecto. ¿Sería algún tipo de error catastrófico? La reacción vacilante de Sofía solo hizo que el representante del cliente frunciera aún más el ceño, su expresión volviéndose sombría en la pantalla. ¿Fue mentira, señorita Rosales? No, nunca dijimos. ¿Haría usted cualquier cosa solo para conseguir una reunión con nosotros? ¿Así es como hace negocios Ether? Es una cuestión fundamental de confianza. Ha habido un grave malentendido, insistió ella, con la voz ligeramente temblorosa. Al igual que Sofía, yo también estaba en pánico, mi mente corriendo por todas las terribles posibilidades. Tenía que decir algo. Tenía que intervenir. Pero, ¿debería un empleado junior, como yo, intervenir en una reunión de tan alto riesgo? ¿Solo causaría más problemas y empeoraría las cosas?
Después de todo, solo soy un chico con formación incompleta y un conocimiento muy limitado de esta compleja industria. No te preocupes, Leo. Ahora eres uno de los nuestros. Las palabras de Sofía de semanas atrás resonaron en mi mente, cortando el pánico. Sí, soy un empleado de esta empresa, y en este momento, mi trabajo es apoyar a mi CEO y esta negociación. Un momento, por favor, dije, inclinándome hacia el micrófono, con la voz clara y firme. Soy el responsable del soporte lingüístico en esta llamada. Responderé a todas sus preguntas. Me levanté de mi silla como si quisiera imponer más presencia en mi pequeña ventana de vídeo. Como esperaba, todas las miradas en la pantalla se volvieron hacia mí. En cuanto a su pregunta anterior sobre el cronograma de integración de datos, respondí directamente al hombre que había preguntado en chino, usando su propio idioma. Los ojos del interlocutor se abrieron de sorpresa al principio, pero luego asintió lentamente mientras yo explicaba los detalles técnicos, con una expresión de comprensión reflejándose en su rostro. Entonces, otra mano virtual se levantó. Esta vez, la pregunta vino de la oficina de Seúl, en un coreano fluido. Respondí sin dudar, usando el vocabulario que mi madre me enseñó de niño. Sin embargo, tuve dificultades por un momento con algunos de los términos técnicos de temas específicos. Ya no había vuelta atrás. Así que usé un lenguaje y gestos más simples, haciendo lo mejor que pude para explicar el complejo concepto con claridad. Después de responder, el representante senior se inclinó hacia la cámara con una expresión pensativa. ¿Entonces, puede manejarlo después de todo? Sí, señor. Mis disculpas por la confusión. Mi intención era dirigir personalmente la sesión de preguntas y respuestas multilingüe al final de la presentación. Así que no se preocupe. Disculpen la interrupción. Por favor, continúe con su presentación. Gracias, señorita Rosales, dije, volviéndome hacia ella. Yo me encargo desde aquí, si le parece bien. Ah, sí, claro, Leo. Sentí una punzada de culpa por dejar a Sofía tan atónita y marginada, pero simplemente no había tiempo para explicar. Estaba funcionando con pura adrenalina y desesperación. Continué el resto de la presentación en inglés, y luego me enfrenté a una pregunta en vietnamita desde la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh. Tuve que adivinar el significado de algunos términos comerciales desconocidos a partir del contexto, pero logré responder, volviendo al inglés para aclarar para el resto del grupo. Mi cabeza daba vueltas con la constante gimnasia mental de cambiar entre idiomas. Aún así, de alguna manera logré superar toda la presentación y la agotadora sesión de preguntas y respuestas que siguió. Bajé la cabeza hacia la cámara, completamente exhausto. Un momento de silencio fue seguido por el sonido de aplausos provenientes de varios altavoces. Es usted realmente increíble, joven. Sinceramente, no esperaba mucho de esta reunión después de la confusión inicial, pero realmente sabe cómo manejar varios idiomas profesionalmente. El señor Herrero, presidente de Unicorpo, me hizo un gesto de pulgar hacia arriba virtual en la pantalla. Al hacerlo, hizo una última pregunta. Es completamente ajeno a los negocios. Pero dígame, ¿cuántos idiomas habla? Puedo mantener una conversación decente en 5 idiomas, señor. Vaya. ¿Tiene pasión por estudiar idiomas? Sí, señor, así es. Mi madre es traductora profesional. Cuando era niño, solía leerme libros ilustrados de todo el mundo. Así que cada idioma guarda recuerdos preciosos y felices para mí. Siempre quise ser como mi madre, hábil y cómoda con varios idiomas. Así que estudié todo lo que pude por mi cuenta. Ya veo. Bueno, con alguien tan fiable y talentoso como usted en el equipo, ciertamente estaríamos honrados de hacer negocios con su empresa. Muchas gracias, señor. Aproximadamente una hora después, finalmente salí tambaleándome de la sala de conferencias, con las piernas débiles y temblorosas. Leo, ¿estás bien? Sofía corrió a mi lado, con el rostro lleno de preocupación. Lo siento, creo que he perdido toda mi energía después de que esa reunión finalmente terminara. Mientras Sofía y el señor Herrero finalizaban los detalles del contrato, fui bombardeado con más preguntas de los otros participantes. Parecía que varios empleados de las diversas sucursales asiáticas de Unicorpo estaban probando mis habilidades lingüísticas, en parte por curiosidad y en parte, creo, por diversión.
Estaban visiblemente encantados de escuchar sus lenguas nativas habladas con tanta fluidez por un consultor de una empresa española, y se turnaban para hacerme preguntas en varios idiomas. Sabía que fallar en ese momento significaría perder la confianza que habíamos construido con tanto esfuerzo. Me sentía como si estuviera caminando por la cuerda floja sobre un cañón, rezando para que las negociaciones del contrato terminaran pronto y pudiera ser liberado. Finalmente, fui libre, lo que me llevó a este estado de agotamiento completo y absoluto. Aunque no hubo grandes fallos e incluso había logrado ganarme la simpatía de los empleados del cliente, estaba completa y absolutamente agotado. Mientras nos dirigíamos al ascensor, vimos a Marcos aparecer frente a nosotros, con un aspecto perfectamente saludable. «Marcos, ¿te encuentras bien ahora?», preguntó Sofía, con la voz tensa. «Bueno, más importante, a juzgar por tu expresión, Leo, supongo que la negociación no fue muy bien, ¿verdad?». Al verme tan exhausto, Marcos pareció malinterpretar la situación y se encogió de hombros con un aire de ligera decepción. «Leo, a pesar de que confié en ti para apoyarme, este es el resultado. Debo decir que es muy decepcionante. De hecho, pensé que eras alguien en quien la señora Rosales confiaba personalmente, pero parece que me equivoqué contigo». Mientras Marcos continuaba hablando, sin darnos la oportunidad de explicar, Sofía y yo nos quedamos allí sin palabras. Él continuó, con la voz cargada de falsa compasión. «Fracasar en una negociación tan significativa. La culpa también es tuya, señora Rosales». «Espera, ¿qué está pasando aquí, Marcos?». «Solo estoy informando de los hechos. Esta es una cuestión de tu responsabilidad personal, ya que fuiste tú quien lo contrató. Me temo que tendré que abordar este asunto en la próxima reunión interna del Consejo». «Espera, no. Tener la capacidad de juzgar con precisión el carácter y las habilidades de las personas es una cualidad crucial para un CEO. Debes estar preparada para que tu propia credibilidad sea seriamente cuestionada». A pesar de las palabras duras y críticas, Marcos parecía casi satisfecho, con una pequeña sonrisa triunfante en los labios. ¿Por qué estabas siendo tan increíblemente estricto y acusador? ¿Mentiste al cliente sobre nuestras habilidades multilingües, Marcos? Sofía lo miró con una creciente expresión de desconfianza y horror. Él permaneció completamente imperturbable. «Ah, eso. Podría haber exagerado un poco nuestras capacidades. Conseguir una reunión con una empresa como Unicorpo es increíblemente difícil. Así que, si se necesita una pequeña mentira para darnos una oportunidad, vale la pena». No se creyeron que pudiéramos cumplir, ¿verdad? ¿Qué? Por la mentira calculada de Marcos, terminamos en una situación extremadamente difícil. Es completamente impensable conseguir un compromiso de negocios por medios tan deshonestos e imprudentes. Lo hiciste para perjudicarnos y luego fingiste estar enfermo para librarte de la negociación. ¿De qué estás hablando? Al fin y al cabo, fuiste tú quien insistió en la condición de múltiples idiomas desde el principio. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Todo esto fue solo una trampa para hacernos fracasar? Vaya. Sí, eso es. Era una acusación increíble y chocante, pero Marcos lo admitió con sorprendente facilidad. Quería ponerte a prueba, Sofía. Quería ver si podías manejar una crisis tan grande como esta. Un CEO que no puede manejar la presión no es apto para el cargo. ¿De qué estás hablando, Marcos? Esto podría haber causado un daño enorme e irreparable a la empresa. Sofía tenía toda la razón. La reputación de nuestra empresa y un contrato enorme estaban en juego. Habíamos evitado por poco una catástrofe completa. Sin embargo, Marcos parecía completamente imperturbable, incluso un poco divertido. Un cliente no importa mucho en el panorama general, especialmente si soy yo quien dirige la empresa. Además, la culpa es en parte tuya por no haber manejado mejor la situación. Deberías haber sido más flexible e ingeniosa. Parece que estás confundido sobre algo, Marcos. Nunca, jamás, dijimos que la negociación hubiera fracasado. Marcos se quedó boquiabierto, su expresión presuntuosa desapareciendo en un instante. Hemos conseguido un contrato preliminar con Unicorpo. Eso significa que ni Leo ni yo somos culpables de nada. El único que está en serios problemas aquí eres tú. ¿De qué estás hablando? Eso es imposible. Si no me crees,
Puedes comprobarlo por ti mismo. De cualquier forma, tus acciones de hoy y tu sabotaje deliberado de esta reunión serán reportados al Consejo. Así que, prepárate. Vámonos, Leo. Sofía me tiró del brazo con firmeza. Ignorando a Marcos, que estaba paralizado en medio del pasillo, salimos de escena. Al día siguiente, se confirmó oficialmente que la negociación con Unicorpo había ido excepcionalmente bien y que habíamos asegurado un contrato significativo a largo plazo. Al mismo tiempo, las acciones de Marcos se discutieron en una reunión de emergencia del Consejo. Una investigación más a fondo reveló que Marcos había estado saboteando secretamente el trabajo de sus colegas durante años, para luego atribuirse todo el mérito por solucionar los problemas que él mismo había creado. A pesar de ser competente y capaz desde el principio, recurrió al sabotaje para obtener más reconocimiento y poder. Creía, sin sombra de duda, que era el sucesor legítimo y verdadero de la presidencia. Cuando Sofía fue nombrada, buscó venganza a través de una serie de medios solapados y engañosos. Después de que todas sus fechorías fueran expuestas, Marcos fue despedido sumariamente. Incluso en sus últimos momentos, intentó resistirse y defender su caso. Pero Sofía se dirigió a él con firmeza y calma. Ahora finalmente entiendo por qué mi padre me eligió a mí en lugar de a ti, Marcos. Siempre dijo que eras capaz, pero que nunca supiste valorar a las personas. No creía que estuvieras listo para ser presidente. El señor Rosales siempre había percibido los defectos de carácter de Marcos. Aunque en cierto nivel podía comprender la profunda frustración de Marcos por no ser reconocido por sus contribuciones, alcanzar el éxito pisoteando a los demás no tiene, en última instancia, sentido. Espero que se tome un tiempo para reflexionar sobre sus errores y encuentre una manera de empezar de nuevo. Después de todo, yo también soy alguien que cambió de trabajo y buscaba un nuevo comienzo. Después de que todo finalmente se calmara, fui llamado de nuevo al despacho del CEO. Sofía inclinó la cabeza profundamente tan pronto como entré. Leo, muchas gracias por lo que hiciste el otro día. No estaríamos celebrando este nuevo contrato ahora si no hubieras manejado esa situación imposible. Por favor, levante la cabeza, Sofía. Solo estaba haciendo mi trabajo. Además, soy yo quien debería agradecérselo. Estoy eternamente agradecido por haberme dado una oportunidad y traerme a esta empresa. Siempre quise encontrar una manera de devolverle su amabilidad. Ya has hecho más que suficiente. Tus habilidades lingüísticas, ganadas con tanto esfuerzo, y el increíble conocimiento que has adquirido aquí son la mejor recompensa posible. Has crecido tanto en tan poco tiempo, y tu esfuerzo y dedicación son realmente admirables. Como sabe, abandoné la FP y mi familia nunca fue rica. Aprendí por las malas que la vida no siempre es justa, pero también me di cuenta de que con suficiente trabajo y esfuerzo puedes enriquecer tu vida y crear tus propias oportunidades. Así que me he esforzado todo lo que he podido, por mí y por mi madre. Eres muy admirable, Leo. Tan diferente a mí. Sofía esbozó una pequeña sonrisa triste. ¿De qué está hablando? Ha trabajado tan duro para impulsar toda esta empresa, incluso habiendo sido nombrada CEO repentinamente en las peores circunstancias posibles. No, no soy digna de tal elogio. La verdad es que usé mi poder para mi propio beneficio. ¿Qué quiere decir con eso? Te traje a esta empresa por motivos egoístas y personales. Solo eso ya me hace inadecuada para ser CEO. Ahora que lo mencionaba, nunca había explicado de forma clara y completa por qué me había reclutado aquel día lluvioso por motivos personales. Fuiste amable conmigo cuando más lo necesitaba. Solo eso. No entiendo bien a qué se refiere. Cuando nos conocimos en esa parada de autobús, llevaba toda la mañana cometiendo errores. Todos en la oficina me criticaban, susurrando a mis espaldas que solo estaba allí por los contactos de mi padre. Estaba al límite, pensando que no tenía aliados, que estaba completamente sola en el mundo. Pero entonces tú, un completo desconocido que no sabía nada de mi situación, fuiste tan amable y gentil conmigo. Pensé para mis adentros. Esa persona podría ser mi aliada. Así que, cuando vi tu cuaderno de bocetos y supe que estabas buscando trabajo, te contraté en la empresa usando mi autoridad. Solo te usé para mi propio apoyo emocional. Lo siento. Sofía se llevó un pañuelo a los ojos, sus hombros temblando ligeramente.
No tenía ni idea de cómo lidiar con una mujer llorando y me quedé allí, sintiéndome completamente impotente. ¿Me usó? No lo veo de esa manera. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Me dio confianza. Gracias a usted, finalmente tuve el valor de usar las habilidades lingüísticas que nunca me habían sido útiles antes. Finalmente me di cuenta de que todos mis años de esfuerzo silencioso y solitario no fueron en vano. ¿Debería decirlo ahora? ¿Sería demasiado egoísta, demasiado atrevido? A regañadientes, reuní todo mi coraje. Ayudar a alguien a quien admiro como mujer. No hay nada más gratificante para mí. ¿Qué? Sé que es increíblemente presuntuoso por mi parte decir algo así, pero... No, para nada. Sofía de repente agarró mi mano, su piel cálida contra la mía. Podía sentir su temperatura corporal más alta, una señal de sus propias emociones agitadas. Al principio, quizás solo te estaba usando como un salvavidas, pero ahora... Ahora realmente admiro tu amabilidad y tu increíble esfuerzo, Leo. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero sabía, en el fondo, que no había sido solo un golpe de suerte. Ambos habíamos sido honestos y diligentes, cada uno a su manera, y eso nos había llevado a este increíble resultado. Reportamos el éxito de la negociación y la resolución de los problemas internos al señor Rosales, que había renunciado a la presidencia y asumido el cargo de presidente del Consejo. Y también le contamos, nerviosos, sobre el desarrollo de nuestra relación. ¿Alguien bueno para mi Sofía? ¡Qué alivio! Solo le interesaba el trabajo, y como padre estaba preocupado por ella. Papá, no digas cosas innecesarias. La interacción cálida y cariñosa entre padre e hija era conmovedora de ver. De repente, pensé que sería bueno que Sofía conociera a mi madre pronto. A partir de entonces, me di cuenta de que necesitaba estudiar administración y estrategia de negocios para ser más útil a Sofía. Mi vida ya no se trata solo de ganar suficiente dinero para sobrevivir. Tengo la increíble suerte de estar en una posición en la que puedo esforzarme para enriquecer mi vida y construir un futuro de verdad. Dicen que la vida es un viaje continuo de aprendizaje. Nada de lo que se aprende se desperdicia realmente. Con esta nueva lección grabada en mi mente, quiero seguir aprendiendo y creciendo, por mí, por mi madre y por Sofía.